Vamos a leer en Hechos capítulo 1, We're going to read Acts y el 1, verso 4 al 8. verses 4 to 8. Dice la palabra del Señor así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En este capítulo Jesús le está dando instrucciones a los This discípulos chapter, Jesus gives instructions to the disciples antes de ascender for ascending a la diestra del Padre. to the right of the Father. En el 4 les dijo a los discípulos, 4, les mandó que no se fueran de Jerusalén. command them not to leave Jerusalem. Jerusalén significa Jerusalem la meaning ciudad de la paz. the city of peace. Jesús les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen Told them to la wait promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Al tema le puse, The no se sermon vayan is, de Jerusalén hasta don't leave Jerusalem que venga el Espíritu Santo. until the Holy Spirit comes. Pero el Espíritu Santo ya está en nosotros. The Holy Spirit is in us. Cuando creímos en Jesús, When we believed in Jesus, Él vino a nosotros came to y ya us, está en nosotros. and it's already in us. Pero aquí está hablando no de Here speaking solo la presencia del of not Espíritu, just Jesus' pero está hablando presence, del poder del but Espíritu. the power of the Spirit. Y lo que nosotros And necesitamos what we need es su poder. is His power. En el verso 5, Verse 5, Jesús le dijo, Juan bautizó con agua, pero más vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Bautizarse significa sumergirse to baptize, dentro to del Espíritu. submerge inside En the realidad Spirit. el Espíritu viene a nosotros y nos envuelve. The Spirit comes and covers us. Ese es el bautismo, cuando el Espíritu Santo This is the baptism. ¿Cómo puedo decir? Que nos envuelve, que nos sumerge, covers como si us. fuera agua, nos sumergimos en él. The water we submerge. Esa es la presencia This del is the Espíritu Santo presence rodeando of the nuestro Holy ser. Spirit surrounding our beings. Eso es lo que está diciendo aquí. This is what it's saying. En la vida nuestra, en la vida de In our los... lives, Todos nosotros tenemos el desarrollo. that we have Desde development niños, from vamos children. creciendo, desarrollándonos, as we grow. pero cuando nosotros no hemos visto el poder como When we have not con seen tal the power fuerza, with such strength, entonces, then si no lo vemos if we don't see it manifestándose, manifested, el que se congrega empieza a ver The como one que that es normal congregates thinks que it's no normal acontezcan for los it hechos que describen la palabra. not happening, the acts the word Y uno se va describes. acostumbrando, We get accustomed. como que fui a la iglesia, I went to church, hice lo que hice, did what I did, pero Dios no se vio que hizo grandes cosas. but you didn't see God do great things. Eso es That is porque because los enseñadores the teachers no nos rendimos do not surrender a la voluntad de Dios, to the will of God como está escrito. as it's written. Esa falta de sumisión That lack of del submission enseñador of the teacher a la palabra de to Dios the word of God impide que el poder se stops manifieste the power manifesting y se transmite And a it's los transmitted congregantes to the people in un the Dios congregation, a que God ya no opera en este that does tiempo. not operate in this time. Pero Dios es el mismo, But God is the same. ayer, hoy y por todos los Yesterday, siglos. today, and Él no forever. cambia. He does not change. Su poder no cambia, His el power Espíritu does no not cambia, la change. palabra His no spirit does cambia. not change. His word ¿En doesn't dónde change. está la falla? No está Where en Dios, is the fault? It's not está in en God. los que enseñamos. It's in the teachers. En esa es la razón This is the por la cual el reason poder se detiene. for which the power Pero el día de stops. hoy, hermanos Today, míos, brethren, Dios quiere God wants elevarnos. to elevate us.
Es bueno reconocer It's que good to en lo que hemos recognize faltado. that we've Y failed. cuando hemos faltado, pues tenemos ahora la oportunidad de decir, bueno, sí, falté, pero We have the ¿cuál es la opportunity solución? to say, Arreglarlo. I made a mistake, but En let's esas fix it. áreas que nosotros no In nos these hemos rendido areas we haven't a la surrendered voluntad de Dios, to the will of God, debemos hacerlo. we must do it. Para que entonces So then el poder de Dios se the transmita. power of God is transmitted. Y oiga lo que le voy a decir. Y no le quitemos Let's not take la fe de los congregantes. away the faith of the people in the congregation. Es feo. It's bad. Es muy feo It's bad hablar de Dios to speak of God y no tener el poder. and not have the power. Eso no es nada agradable a Dios. That is not pleasing to God, Y no santificamos a Dios and we don't sanctify delante the del Lord pueblo. before the people. El pueblo necesita ver el The poder. people needs to see the power, Y el poder debe y va a fluir solo and it cuando will flow only los que enseñan when the teachers realmente truly obedezcamos la palabra obey the word sin desviarnos de ella. without going Ni a derecha ni sideways, izquierda. nor right nor left. Y Dios dijo, yo And voy God a said, hacerlo. I will be there Dios se compromete God a compromises hacer lo que va a hacer to do what si he's going nosotros to if we obedecemos obey sin desviarnos. without going resultados aside. no son- The results O deben ser controlados por nosotros. are not controlled by Lo us. que Dios nos pide, la What God sumisión asks total is total a su submission palabra. to his word. El resto lo hace Dios. The rest, God does it. No somos nosotros los que hacen is las not obras us en bien de los That do the works. creyentes. Es el Señor. It is the Lord. Eso es muy importante. It's very important. Así que mis amados hermanos, Therefore, brethren, en el libro de los Hechos, cuando el the book Espíritu of Acts, descendió, cuando when the les dijo Spirit Jesús, came, Jesus said, no se vayan hasta que "Don't venga el leave Espíritu until Santo. the Holy Spirit comes." Ellos obedecieron. They obeyed. No se fueron, hermano. They did not leave. Se fueron al lugar, aposento alto. They Ahí se went reunieron. and prayed. Imagínate cuán grande sería eso. Dice que How great was inicialmente se reunían más de 500 personas Initially, en there was ese more than lugar. 500 people in that place. Y el tiempo que tardó el Espíritu en And the time descender the Holy fueron Spirit 10 días. Took to descend was 10 days. ¿Qué hacían mientras eso What did pasaba? they do in the meantime? Oraban. They prayed Oraban They prayed y oraban and prayed. y oraban. and prayed. Pero en ese proceso de la In that orar, process of praying, muchos se fueron eliminando solos. started se empezaron a eliminating ir. themselves. They left. Hasta que llegaron a ser Until solo 120. It was only 120 120 personas que cubren a las 120 12 tribus de Israel. people, the 12 tribes of Israel. Cuando estuvieron 120, al día décimo, The el 10th Espíritu day, descendió. the Holy Spirit Y descended. cuando descendió, And when he descended, descendió con poder. he descended with power. Toda Jerusalén se dio All cuenta que un Jerusalem viento recio vino del cielo, de los realized cielos, y sacudió, hermano, And it shook el lugar donde ellos the estaban. place they were in. Y ellos empezaron a hablar And lenguas they began to speak humanas, tongues, human, no angélicas, not from lenguas angels, humanas. human tongues. Escuchaba la gente ese día, era la fiesta people. de Pentecostés, los judíos, It was the Passover. los que estaban expatriados Jews en otras naciones, that ellos were in venían a other celebrar la nations fiesta del came Pentecostés to ahí celebrate cada año. each Ese día year. estaba a reventar That Jerusalén de tanta gente. Jerusalem had so Y much todos people, escucharon and eso. everyone heard the Y message. vinieron a ver qué They pasó. came to see what Y, happened. y veían a esa gente And they hablando saw en these lenguas, pero people lenguas humanas, speaking in human tongues, hablando los misterios de Dios. speaking the mysteries of the Y decían, Lord. están locos, And they said, están "They're borrachos. crazy, they're drunk." Pero ¿cómo era un borracho que podía But hablar how el lenguaje can a de drunk otras one naciones? speak the language Ellos of mismos another decían, nation? ¿cómo es que estos están hablando They said, how can they la speak lengua en la cual nosotros hemos nacido? the tongue in which the place I was born in? Dios, el Espíritu Santo, envió su God, the Espíritu Holy Spirit sent por His medio de Spirit lenguas humanas through human para tongues expandir el to Evangelio expand the gospel. por medio de esos Through vasos 120 those vessels, que estaban hablando, estaban 120, ministrando los They were misterios de Dios ministering a the todos mysteries estos of God oyentes to all the hearers. y se convirtieron en mensajeros. And they became messengers. Ese día explotó el That Evangelio day, por The todos gospel esos lugares. went through all those places. El Espíritu Santo The Holy Spirit vino
a came manifestar el poder de to Dios. manifest the power of God. El Espíritu no viene para que estemos The Holy Spirit escondidos. doesn't come Él for us vino to a be hidden. revelar a Dios. ¿Y He cómo came lo to revela? reveal Por medio God. de su He poder. reveals us through His power. Es por el poder de Dios It que Él is se through the revela. power of God. Por los hechos que hace Through que the otro acts nadie puede of hacer. God that no one else can do. Le dijo Nicodemo, Señor, yo sé que Nicodemus said, tú vienes de Dios porque I know you come nadie from puede God hacer because no one can do lo que tú haces. Dijo. what you do. Eso es That algo is something que Dios quiere que nosotros that God wants us busquemos. to seek. Y no solo que buscamos, Not just seek, que lo debemos de tener. that we must have it. Porque eso es santificar a Because Dios. this is holiness. Si no lo tenemos, If we don't have it, no santificamos a Dios. we don't sanctify the Lord. Es un hecho. It's a fact. Porque Because quien quiere manifestarse whomever wants to a los manifest creyentes no es to the uno, es Dios believers mismo. is not us, it's Jesus Himself. Dios quiere que conozcan a Dios, He wants no al vaso que people está to know usando. God, not the vessel. Por eso Dios pide esto. This is why God asks this. Así que mis hermanos amados, Therefore, brethren, necesitamos we need entender que To esto understand que estamos hablando that what we're speaking es un crecimiento en el espíritu is a growth in the spirit, y la humildad o la humillación de nuestra alma. the humility of our soul. En la vida nuestra, en la vida In our lives, personal de cada uno de personal nosotros, lives of each one of us, a veces hemos querido la bendición we've wanted the blessing de Dios sin of God rendición. without surrendering ourselves. Queremos la bendición We sin want the hacer su blessing voluntad. without doing His will. Queremos la comodidad sin obedecer. We want to be comfortable without obeying. Y queremos el poder We want the power sin pagar el precio. without paying the price. Ellos oraron 10 días, They hermanos. prayed Sí, 10 days. ahí estuvieron. And they were there Porque la instrucción fue clara. because the instruction was clear. No se vayan de Jerusalén. Do not leave Jerusalem. Quédense hasta Stay until que venga la promesa que oíste the de mí, promise el poder comes, del Espíritu. the power of the Spirit. No podían moverse They antes. could not move Tenían before. que esperar hasta They que had eso to wait pasara. until that happened. Y entonces recibirán And poder then y entonces me You will serán receive testigos power, en and you will Jerusalén, be en Samaria y witnesses, hasta el último de la Jerusalem, tierra. Samaria, Nosotros hoy to the estamos ends en lo of the earth. último de la tierra. we're in the Es ends of the nuestro earth. tiempo, hermano. It is our time. Y no tenemos dos vidas. And we don't have two lives. Solo tenemos esta. We only have this one. O lo glorificamos Either we glorify Him para nuestra, or no sé cómo decir, para nuestro gozo, for our joy, o no lo glorificamos. or we don't glorify Him. Pero eso no va a ser honra, But that will not be honor. va a ser deshonra, Will hermanos. be dishonor. Y yo no quiero que nadie I de don't want nosotros Any one of seamos us deshonrados. to be dishonored. Es hermoso que Dios nos It's honre. beautiful that God honors us. Bien, buen siervo y fiel. Well done, good En lo servant. poco fuiste fiel, You were faithful in little. en lo mucho te pondré. I will place you in much. Siervo. Servant Siervo es alguien que pone su Servant cuerpo is someone that en places their servicio. body in service. No es alguien que se escapa de la As someone that responsabilidad. escapes responsibility. Eso no es servicio. That is not service. El siervo corre The servant a donde runs está la necesidad. to where the need is. El que no es siervo se esconde The de one la that is not a responsabilidad. servant hides. La honra viene por The honor servir. comes by serving. El cuerpo es honrado The body is honored por Dios a nosotros By cuando God. servimos. when we serve. Así es como Dios nos hace crecer. This is how God makes us grow. Mis hermanos, Brethren, mientras as long as la voluntad nuestra, el yo, our will todavía se revela rebels, y no se rinde a la voluntad de Dios, that's a surrender to God's will, el poder de Dios en nosotros The está power of God. restringido. in us is stopped.
¿Cómo es que está restringido? How is it restricted? Bueno, Well, cuando oramos por algo, when we pray for something, si se lo pedimos a Dios, we debería ask the pasar. Lord, we should have it. Pero muchas But veces no pasa. many times it doesn't happen. ¿Cuál es la razón? What is the reason? La razón es que todavía The reason is nuestra alma our soul no hace lo que Dios nos manda. doesn't do what God commands us. Y este mensaje, hermanos, This message, brethren, es para todos, es para is mí. for all. Creo que yo soy el que más necesita todo I'm the esto. one that needs it most. Porque nuestras almas se mueven, hermano, y buscan su propio interés en vez de buscar el interés de Dios. Dios está interesado en las personas, en la salvación. No solo de su espíritu, pero la salvación de su alma y la sanidad de sus cuerpos, porque son el templo de Dios. Y el servidor debe atender esos intereses de Dios en cada persona. Debe interesarse. They must be interested. Pero interesarse significa empeñarse en hacer algo. Cuando el Señor me dijo, procura que un alma sea The Lord salva. said, procure for one soul to La be palabra saved. procurar no es The solo word una procure palabra vacía. It's not just an empty word. Procurar es darle To prioridad. procure is to give priority. Sobre todo mis intereses, prioridad a All eso. my interests. Procura que su alma de Procure esa vida for the soul of this sea life salva. to be saved. Pero como yo no puedo forzar la But voluntad I de can't alguien, force the will of someone. pero de lo que Dios me permite, puedo compartir la palabra. Si la persona se share the somete, su word. alma se va a arreglar. Pero una vez que se le expone, si la Once persona it's no exposed, se somete, ya if they no, don't submit, ya Dios no me va a demandar God su will not sangre. demand from me their Porque blood. ya hice lo que Dios me Because dijo I que hiciera, did what God que told me le to do, enseñare to teach lo que dice Dios para What que su God alma se says salve. for the souls. Entonces el interés de Dios es que las The almas sean interest of salvas, God is for the souls to be saved. que nos debemos interesar We need to be en interested todos, in all. adultos, jóvenes, Adults, todos, young hermano. people, everyone. Es un honor It is an honor poder servir a cada to persona. serve each person. Hermano mío, yo Brethren, veo a Jesús, dice que a I see Jesús cuando Jesus, andaba en su ministerio, when his los ministry, discípulos dice que un día los papás The traían a sus disciples, niños They had their children. y los discípulos dijeron, no, The déjenlo, disciples no, said, no molesten al maestro, al No, Señor. don't bother the teacher. Cuando es siervo, When they're servants, él no se sirve a sí mismo, he doesn't serve himself. él está sirviendo a otro. He's serving someone else. Y no es una molestia And it's servir, not bothered to a lo serve cual a quien tú sirves te manda que le atiendas. those Nunca God debe commands you to serve. molestarse You un should siervo. never be bothered. El siervo siempre tiene que estar The servant cercano should always be a la close necesidad de to the cualquier vida needs of each person, para atenderla, to attend to para them, servirle. to serve them. Eso es lo que Dios nos demanda a nosotros. This is what God demands from us. Así que mis hermanos amados, Therefore, brethren, primero Dios, Lord permitting, que Dios nos auxilie para que may the Lord help la us obediencia nuestra so that our sea obedience corregida is corrected y que podamos and we obedecer can obey sin desviarnos de su palabra. without going sideways veremos from su His poder. word. Ni siquiera tenemos que esforzarnos, We don't even have to solo force es ourselves. obedecer. It's just obeying. ¿El ayuno es importante o no Fasting is es? important. Si la persona no ayuna, If the person does not su fast, alma no es sensible. their soul is not sensible. No es. It's not. Y va a hablar mucho, And they will speak much, pero no habrá poder, but there will hermanos. be no power. Y puede justificar And they lo que can quiera justify decir. it. El poder no viene cuando un power alma no se somete. Doesn't come when the soul doesn't submit. Dios no compite. God does not El Espíritu compete. Santo no viene a forzar The un Holy alma. Spirit doesn't come to force. Esa alma tiene que That rendirse sin que la forcen. The soul has to surrender without Dios no being viene, forced. no es un autoritario a someter a sus enemigos, no. God doesn't submit it like Él that. viene a exponerle He y la comes to persona expose sola to debe the reconocer person. su necesidad The person y humillarse has ante to Dios. recognize and El humble Espíritu themselves no le va a before God. aplastar. God will not bring Él it no down. hace eso. He doesn't do this.
Si la persona no quiere, If Dios the no person le va a doesn't want to, forzar. God will not force them. Tenemos que rendirnos We porque have lo to amamos. surrender because we love Solo Him. porque lo amamos. Only because we love Him. Cuando las vidas se rinden, When the lives surrender, se mueve it's moved a través de aquellos que confían en su through palabra. those who trust in His word. Dios se mueve por ellos. God moves through them. Hermanos, Brethren, en los hechos se ve tanto el in movimiento del the Espíritu. Acts, you see so much movement of the Spirit. Exageradamente. Extreme. Tú puedes ver cuando You can Pedro, see hermano, caminaba when por, Peter ponían a walked, los enfermos en las They calles. placed the sick on the streets. En las calles. On the streets. Y iba pasando Pedro y la And sombra. Peter passed in his shadow. Pero ¿cuál era la sombra de What su was cuerpo the shadow físico? of his physical Era el body? Espíritu It was the Santo. Holy Spirit. La sombra, The shadow. la unción, The anointing. la presencia, The el presence. bautismo del Espíritu. The Holy Spirit. Esa es la sombra That que is the shadow sanaba a los that enfermos, healed que the echaba sick, fuera a los cast out the demonios. demons. Esa es la sombra. That was the shadow. No es la sombra de su cuerpo. It's not the shadow of his Es lo que body. cubre a Pedro, Is what que es el covers Espíritu Santo. Peter, the Holy Y Spirit. ese Señor, el Espíritu Santo, Holy es el que Spirit echa fuera a los demonios, is the el que one that sana a los casts out the enfermos. demons, Y es lo que heals the todos sick, And it's what necesitamos. we need. Por eso no This is why se manifiesta todo el poder. it's not manifested all the power. Pero lo anhelamos. But we desire it. En el Salmo dice, In Psalm it says, así como el siervo brama por las corrientes de las aguas, just as they así cry clama out mi alma por for ti. the waters, my soul cries out for you. Si prueba su alma, If you test your soul, si desea tanto a Dios, si If desea you tanto al desire God Espíritu, so much, si the desea Spirit, tanto amarlo you desire to con love toda Him su alma, más que cualquier cosa que tiene more o en than que se anything you ocupa, have, más que todo eso, more than everything, debe ser amado nuestro Dios. our Lord should be loved. Entonces, And then el Espíritu haya the un Spirit espacio en esa finds a alma space in that donde soul ya no compiten. where it doesn't compete. El Señor, el Espíritu, no tiene que The Lord, competir con the el Holy alma. Spirit should not compete Si esa in our alma no soul. se somete, If el that soul Señor no doesn't viene y la arrasa. submit, Nunca hace eso. The Holy Spirit doesn't come and destroy it. He never does this. Si la vida no se rinde If the sola life doesn't por sí surrender misma, on their el own, Espíritu no la va a violentar. the Spirit will not be violent. Así que mis amados hermanos, Therefore, brethren, allá en el tiempo de los libros de los Hechos, the book of Acts, la iglesia, the church, Pedro fue puesto en la cárcel, Peter was placed in la jail. iglesia oraba, The church prayed, y Dios envió un ángel y le abrió la God sent cárcel y an lo sacó, angel, hermano. opened Y las puertas se le door. abrían The doors were opened de hierro, sin que Iron. nadie físicamente se without las abriera, anyone se abrían por sí physically opened them. mismas. They opened themselves. Hay algo que Dios no puede hacer. Is there something that God cannot do? Se abrieron por sí mismas, hermano. They opened themselves, brethren. Si ese es el mismo Dios If it's the same que operó God, con ellos y Él no cambia, and He doesn't entonces también change, su poder está disponible then para His power nosotros is ahora. also available to us, Y nosotros debemos and anhelarlo. we must desire it. ¿Y cómo lo vamos a obtener? How will we Buscándolo, obtain it? hermano. Tenemos que buscarlo, We have tenemos to que seek anhelarlo, it. tenemos que We have to clamar por desire it eso, and cry out for it, porque es su voluntad. because it's His will. ¿Acaso Dios no quiere? Claro, la Does God voluntad not es que want to? todos seamos llenos The del will Espíritu, of hermano. God is that everyone is filled with the Todos. Spirit, everyone. Y cuando eso pase, va a pasar When lo this mismo que happens, pasó en los Hechos. The same thing that happened in Acts Hermano, will happen. habían llamado a los 7 They called diáconos, servidores, the 7 servants. pero estaban llenos del Espíritu, They were hermano. full of the Y Spirit. hacían Dios milagros por medio de God did Esteban, por miracles hermano, through por Felipe, por Stephen, todos. Philip, through all of them. Era una gloria, hermano, was era una glory. hervidera de gloria de Dios por todos There was lados. so much Jerusalén glory. temblaba, hermano. Jerusalem trembled.
Porque los vasos estaban Because rendidos the a la vessels were voluntad de surrendered Dios. to the will of Estaban God. pero súper rendidos. They were surrendered. Al grado que dejaban sus bienes, hermano. such degree No that que los they left abandonaran, pero their wealth. se compartían los bienes unos con shared otros para the que no wealth hubiera necesidad one entre with ellos. another, so there was no Y la need. fe se crecía, hermano. Their faith grew. La gente, los sacerdotes, People, hasta the los priests, políticos, allá andaban even medios the así politicians mojaditos, Were hermano. there Porque veían el because poder. they saw the power. Y nosotros And us necesitamos este need poder. this power. Hermano mío, lo Brethren, necesitamos. we need it. Nuestra alma debe llegar Our a la soul rendición Must y surrender. veremos su gloria, And we will see porque His esa es glory. la voluntad de Because Dios. that is the will of No es que God. Dios no quiere, Dios It te isn't quiere, that God hermano. doesn't want to, He wants Está anhelante que alguien desires le this. ame de esa manera. to. For us to love Him this way. Hermanos amados, Brethren, donde la obediencia se retrasa, también se where retrasa obedience goes back, la manifestación del poder. the manifestation of the power goes back Yo lo as well. lo veo I see en la it vida de Moisés. in the life of Moses. Moisés a los 40 años se Moses, creía el libertador del At pueblo de 40 Israel. years, he thought he Quiso wanted to libertar a su deliver- pueblo, dijo, he wanted él to deliver pensó his people. que cuando Moisés That when Moses vio a un egipcio saw an maltratando a un Egyptian judío, kill a Jew, Moisés tiene 40 he's años, 40 years old. es el príncipe de, He's the de prince Egipto, va a ser el of futuro Egypt. faraón. He's the future pharaoh. Entonces viene He comes y mata al egipcio and kills the Egyptian. y lo entierra en la arena. He Pero lo mató buries a him vista in de the sand. judíos. But he killed Al him día in the sight siguiente, of Jews. The Moisés next day, regresa ahí donde están sus he hermanos. goes back where his brothers are. Y dos judíos se están maltratando uno con otro. Y le dice, le dice él a ellos, varones, no es correcto que se estén maltratando, son It's hermanos. not correct for you to fight amongst yourselves, Y your uno brothers. responde, dijo, One ¿me matarás response, como mataste al egipcio? Will you kill me like you killed the ¿Quién te ha Egyptian? puesto por juez sobre nosotros? Y Moisés tuvo temor y Who placed huyó. you over us? And Moses was afraid and left. Y no se va, lo matan. If he doesn't leave, they kill Él him. quiso ser He wanted to libertador deliver them por su fuerza. on his own. A los 40 años quiso At 40 ser. years old, he wanted to. Nuestra fuerza, mis amados, Our no strength es útil Is not useful a la de Dios, to God. a la obra de Dios. To the work Con of nuestra God. obra matamos, destruimos. Our Mira words, lo que hizo We Moisés. kill, we destroy. Y esa huida se fue al desierto 40 Fleeing, años. He went to the desert A los 40 years. 80 años, At 80 years, cuando ya no tiene when he esperanza, doesn't have any hope, Dios se revela a él God reveals to con la him zarza. Vio el the árbol, burning bush. el fuego en el árbol que no se saw the quemaba. fire Entonces that fue y vio aquello. Wouldn't stop, he went. Y al acercarse, el Señor le habló, Came dijo, close. Moisés, The Lord Moisés, spoke to him, Moses, quita tus sandalias porque el take lugar a off your donde estás sandals, es tierra santa. because the place where you are is Y dice holy que tuvo place. temor. He was afraid. Se cubrió su rostro y no Covered podía his ver. face. Dijo Moisés, Said Moses, he descendido I've descended para liberar a mi pueblo to deliver my de people Egipto. from Egypt. No responde Moisés ahí, Moses does not respond. pero bien le pudiera haber dicho, Señor, cuando yo tenía 40, pues yo estaba fuerte, pero ¿qué quiere decirme ahora? What are you trying to tell me today? Le dijo, quiero que vayas Said, I want you to go y saques a mi pueblo and take de out my Egipto. people from Egypt. Yo, dijo, tengo 80 años. I am 80 years old. Ya no sé hablar, I don't know how to porque speak solo andaba con las ovejas. because he hermano. was only with the sheep. Se me ha quitado la fuerza, el carácter, la strength, templanza, the lo character. guerrero. Se The warrior fue. is not there anymore. Y Dios dijo, God said, ve, go, porque yo voy a estar contigo. because I will be with you. Dios no quiere nuestras God capacidades, hermano. doesn't want our capacity. Dios lo que pide es la rendición. What he Oiga wants bien, is the surrendering. Dios no quiere nuestras capacidades. want our Dios quiere que nos He wants rindamos us to a su surrender voluntad to His solamente. will only. Y cuando nos rindamos y And se ha when hecho we así, surrender, Él se va a encargar de los He resultados, will take no care of the nosotros, mis results, not amados. us. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar. That is what we need to seek. Llenémonos del Let's Espíritu. be hermano. full of the Spirit. Lee la palabra. Read the Word. Ora, ayuna, Pray, fast. clama, gime. Cry out.
¿Alguna vez usted ha tenido un deseo fuerte en su Have you corazón? ever Un had deseo a fuerte que quiere que acontezca. desire that you want it to happen? Se levanta y quiere, se You acuesta y get up quiere. and you want it. Lo que You más lay down and anhela. you want it. Más que eso es como debemos desear al More Espíritu than Santo. that, we should desire Y the Él Lord, hará en and He nosotros will eso. do in us this. Cuando el Señor, hermanos míos, When the Lord, brethren, viene a nosotros, comes to us, Él solo puede llenar. Yo me he preguntado He can por only qué a fill. veces oramos asked, y la llenura no why is viene. it that we pray and the fulfilling Porque doesn't unos sí come? son llenados, hermano, Why cuando is it that el some are Espíritu filled? fluye, When the Spirit flows, unos sí son llenos y otros no some son are llenos. full and others are not. Unos hablan en lenguas, hermano, Some speak in saliendo del tongues. bautismo, otros hablan en lenguas. ¿Y por qué unos sí y otros no? Why some yes, why some don't? La razón The reason es que is that unos sí están rendidos some are surrendered en su alma in their soul y otros no lo están. and others are not. Y el Espíritu And the Holy Spirit no va a tratar de derribar will not try to a el alma que nos quiere rendir. defeat the soul Ese no es su that doesn't tarea. want to surrender. That is not what He does. Él no viene como He un doesn't invasor. come to invade. Él viene a tomar un He lugar que comes tú le to take a place brindas. that you give Si to no Him. se lo If brindas, you don't Él give no it lo to Him, tomará. He will not take it. No lo va a tomar. He will not take it. Él solo llena lo que tú le He only vacías. fills what you Si give quitas to el Him. control de tu alma, If you de take todo away lo que the tu control alma from your quiere, soul, y se lo everything entregas it a wants, Dios y and digo, you voy a give it to God, obedecer, Dios va a llenar eso. God will fill it. Pero mientras no se vacíe, But as long as no it's not será lleno. emptied, Aunque ore mucho, mucho. even if you pray much, it won't be full. Bendito sea Dios por eso, hermanos Blessed be míos. the Lord. La rendición, hermano, The surrendering, total, no es Total. una emoción, surrendering is not es emotion. una decisión. It is a decision. No es un sentir, hermano. It is not a feeling. Hasta que sienta, entonces, Until I feel then para hacer la voluntad de Dios, to do the will of tú God, no debes preguntarle a tus you sentimientos, should not ask your feelings. porque tus sentimientos siempre Because van a ser Your contrarios a feelings los de will always Dios. be contrary to God's. En Isaías dijo, In Isaiah it says, mis pensamientos my thoughts son más altos que los tuyos are higher than yours, y mis caminos más and my altos ways higher que tus caminos. than your ways. Nunca Never le debemos preguntar a nuestras should we emociones, ask our a nuestros emotions, sentires. our feelings. ¿Será que Dios quiere que haga Is it that sentimientos míos? Wants me to do Si ya feelings? lo leíste, If you already read it, nunca le preguntes a tus sentires. don't ask your Ellos te van a feelings. decir que vas a estar cansado, They will tell you that you're que no tienes tired, necesidad de tal that you don't cosa, have need, que estás bien como estás, that you're okay how you are. que no seas tan religioso, Do not be so religious. no seas exagerado. Don't exaggerate. Cuando le hacen caso a esos You sentires, listen to those terminan feelings, anulados. they end up stopped. Son almas perdidas They're souls that are lost. que deambulan buscando felicidad Go back and forth y seeking no hay happiness. felicidad fuera de Dios. There's no happiness outside of God. No hay felicidad fuera de There's Dios. no happiness outside of God. Está dentro de Dios. It is inside. Eso es lo que acontece. This is what happens. Mis amados hermanos, Brethren, cuando Dios nos da su palabra, God gives us His word. nuestra alma debe alinearse. Our soul must align. Yo he notado I've noted en mi propia vida in my own life que donde la palabra se me ha That- ahogado where the word has drowned es en el alma. is in the soul. Y ahí es donde se ahogan la mayoría de los And that's creyentes. where it drowns in most Dios dice una cosa believers. God y says el one alma thing, quiere otra. the soul wants something else. Y cuando Dios encuentra And when resistencia God finds en esa resistance alma, in that soul, no la forza, He doesn't force it. la deja ahí. He leaves it there. Porque Dios no es un usurpador. Because God will not take over by Le pide, force. ámame con toda He tu alma. says, love No me la with all your forza, me soul. tienes que amar. He doesn't force it to Eso hace el love. diablo. That's what the devil does. Jesús nunca nos hace eso. Jesus never does this. Ámame con toda tu Love alma. me with all your soul.
Pero es una decisión que cada uno But de it's a nosotros debe, decision. si Each la one quiere hacer, la has tomarás. to make. If you Y si no, want la to, puede you do dejar it. ahí. And if not, you don't. Dios seguirá siendo Dios. God will still be God. La persona, The person cuando no hace eso, se they don't destruye. do this, they're Su alma se destroyed. corrompe Their souls are y se corrupted. destruyen. They're destroyed. Hermanos amados, Brethren, cuando la voluntad when the will, nuestra se alinea con la voluntad de Dios, our will aligns to God's will, el poder fluye the power naturalmente. flows naturally. A veces dice que no es bueno hablar de las cosas que pasaron en el pasado, pero es They bueno say- recordar. It's not good to speak of the past, but it's good to remember Usted puede creer que las muchas ocupaciones You nos believe quitan, oiga bien, that being too las occupied, muchas ocupaciones nos quitan el tiempo being too occupied para takes entrar en comunión away con Dios. time to have communion with God. Por eso dice que los que se This is dedican, en el caso de mi It says persona, that yo no debo in ocuparme de me, otras I cosas. should not occupy myself in other things. Es un error. It is a mistake. En el libro de Hechos, The capítulo book of 6, el Acts verso 4, 6, dijeron los 4, apóstoles, no The es apostle justo said, it's not just que nosotros sirvamos las for mesas us y to dejemos serve la oración the tables and leave prayer y la predicación de la palabra. and the preaching of the word. No es justo. It is not just. Si alguien se va a dedicar a If enseñar, no someone es justo will dedicate to teach, que deje la it's not palabra y just deje la for oración, them to leave the porque va a transmitir word un mensaje and prayer, incorrecto. because they will give Va a the wrong transmitir message. un evangelio sin poder. They will give a gospel without Y power, eso no es correcto, and that is not correct, porque no santificamos a because Dios. we don't sanctify Por eso the la Lord. gente está débil, This is why people are dudan, weak. tienen tantas They doubt. dudas porque no ven They el have so poder. much doubt because they don't see the power. Debemos Must someternos submit para que no hagamos tropezar la fe de los santos. so we don't bother the faith of the holy people. Así que mis hermanos amados, Therefore, brethren, cuando Dios viene a nosotros when God comes to us, y nosotros quitamos del trono al ego, a la voluntad take away nuestra, from the throne Dios toma ese control ego, God takes control, y de ahí en adelante and Él se from encarga de todo, there forward, hermano. He takes care of everything. Todo. Everything. Todo es todo, hermano. Everything is everything. Si le brethren. entregamos todo, If we give everything entonces to Him, Él se encarga de He todo. takes care of everything for us. Pero si no le entregamos But todo, if we vamos a don't give tener que him seguir trabajando, everything, we have to arreglando, queriendo continue controlar working, lo que no fixing, podemos trying to controlar. control what we cannot. Entreguémoslo. Let's give it to Him. Todo va a estar bien en las manos de Everything will Dios. be well in God's Hermanos hands. amados, Brethren, el corazón de nuestro Dios the heart of our God es que todos le sirvamos. is for everyone to serve Him. Cada vida le sea una Each ofrenda, life hermano, be an offering agradable. that is pleasing. Cuando nosotros oramos, When we pray, debemos preguntar, ¿será que es la voluntad de must ask, Dios cuando ya la is hemos it leído en la palabra? the will of God after we've read in Quiero the decir Word. esto para que me entienda mejor. You understand? No debemos preguntarle We a should Dios not si es su voluntad cuando la Ask estamos God leyendo. if it's His will, if you're reading it. Si la estamos leyendo, If está we're escrito. reading ¿Por it, qué tenemos que it's estar written. preguntando? Why do we have to ask? Tenemos que leerla y obedecerla. read it Eso es and obey la it. conducta correcta. That is the correct conduct. No entrar en será o no será, Not no. entering, could it be? Porque cuando la persona empieza a Because entrar en when the esa person- vacilamiento, Questions like this, terminan desobedeciendo they a Dios. end up disobeying God. La última palabra, The last word, cuando Dios te da una, when God gives you one, la conducta correcta the es, correct conduct is, ¿oíste? you heard, ¿Entendiste? understood, ¿Te sometes? you submit, ¿La crees? believe it. Si la tienes que hablar, la If you hablas. speak it, you do. Y por último, And la obedeces con diligencia. lastly, you obey it with Eso es fe. diligence. Si If en nuestra vida espiritual in our spiritual lives, tratamos de vivir por fe, pero try to live faltan by estos faith, ingredientes que but le these mencioné, ingredients are lacking, estamos en una religión. we are in a religion.
Estamos saltando puntos We are going points. y queremos resultados. And No we want funciona, results, mi amado. But it doesn't work, brethren. Dios es el mismo y su God palabra is no the same cambia. and His word does not change. Tiene que estar It has to be la palabra en usted, en the su word mente, como dijo Dios. in your mind. Tiene que tener la palabra y que su You have alma to se have someta the word, de verdad. And where your soul submits truly. No que esté batallando. Sí Not y that no, it's sí, no, battling. no, no, no. Yes, no, Sí, yes. porque te está hablando Dios. Because God is speaking. Pero tú no lo es. You don't see it. Pues eso es fe. That is faith. Creerle sin verlo. To believe Him without seeing Him. Después que tu alma se somete, After tu you corazón debe submit, estar limpio para your heart creerlo. needs to be Dios clean. me habló. To believe it. God spoke to me. Si me habló, He spoke to me. lo siguiente, si tengo que hablar, porque dice por If I cuanto have to creí, speak, también hablé. I believed and I spoke. Y enseguida y lo último And the next, es la ejecución de la lastly, acción. is the execution of the prayer. Me maravillan I marvel. hermano, la Biblia está lleno de ejemplos así. The Bible is full of examples. Veamos a Pedro cuando camina Let's see sobre Peter, las aguas. When he walks on the waters. Están viendo a Jesús caminar sobre seen las aguas en Jesus una walk on tormenta, the hermano, a las 2 de la waters mañana. In Es a una storm, locura eso. 2 in the morning. Nunca This han is visto crazy. eso. They've never seen this. Ellos dijeron, es un They espíritu, es un fantasma, es un It's a demonio. ghost, a demon. Y cuando está pasando eso, están When this is asustados. happening, they're afraid. Asustadísimos, hermano. They're so Nunca afraid. habían visto eso. Y ellos They've siempre never han seen trabajado this. de noche, son pescadores. And they Pero always worked nunca at habían night. They visto were nada fishermen. caminando But sobre las They've aguas never y seen en la someone tormenta. walking on the water in the storm. Se asustan todos. They're afraid. Y entonces dijo el And then Señor, no temáis, soy Jesus said, yo. do not be afraid, it is I. ¿Quién es yo? Who is I? No temáis, yo Do soy not be Dios. afraid, I am God. No temáis, Do not be yo afraid, soy Dios. I am God. ¿Y qué es lo que necesita usted? And what you need, A Dios. you need God. Usted y yo necesitamos a You Dios. and I need God. Yo necesito a Dios. I need God. Y cuando dice eso el Señor, when it says Pedro dijo, this, Señor, si eres Lord, Dios, Peter said, if you are God, manda que yo vaya. Si eres command me tú, to come. If pero it's si you, es que eres Dios, if you are God, manda command me que yo vaya. to go. Y Dios dice, And God ven, says, come, Pedro. Peter. La palabra la recibió. He received the word. Su alma se sometió. So submitted. ¿Cómo lo veo? How do I see it? Se bajó de la barca, He hermano, surrendered y empezó a down caminar. from the boat. And Su he began corazón to walk. creyó que él era His heart Dios o que él es believed Dios, He was God. porque se bajó He came y down. empezó a caminar He entre began toda esa to turbulencia walk de olas. amongst that Sus ojos storm. puestos en Jesús, en His Dios, eyes placed on en Jesus Dios, and God. y sigue caminando. He keeps walking. Su corazón está creyendo. His heart is Sus pies no se hunden porque His está feet are not confiando going que el que down. le dijo es He's Dios trusting y that quien the lo one está that told him sosteniendo is es God, Dios, that the one sustaining porque him is está God, obedeciendo because he's obeying su palabra His word, tal como se la dio. just as it was written. Fe, Faith, obediencia con su obedience cuerpo, with his body, y llegó. and he arrived. No dice hasta dónde. Doesn't say until when. Pero de pronto, hermano, las olas se pusieron más The fuertes e waves hizo así were Pedro. stronger. He looked. Quitó sus ojos de He removed Dios his eyes y from lo Jesus, puso en las and he circunstancias. placed it on circumstances. Siempre que hacemos esto, Every siempre time nos we hundimos. do this, we drown. Cuando quitamos los When we ojos de place Dios. our eyes off of God. ¿Por qué se entristece el que se entristece? Why is he sad, the one that gets sad? Porque quita sus ojos del Because he removes Dios, his eyes from del que God, todo lo puede. Por eso se from pone the triste. all-powerful. This Pero is si why sus they ojos get estuvieran en sad. Dios, But if debería his estar eyes feliz. remain in God, they should be happy. Una vida me pregunta hace unos días, And life ¿cómo asked está? me, Digo, estoy "How muy are feliz, you?" hermano. I said, I'm very happy, brethren. Dijo, ¿por qué? Le dije, Why? porque mi Dios es el más Because grande de todos, le God dije. is the greatest one. Es el glorioso, nadie como él. Le Glorious, dije, there's no one wow, like dijo. him. ¿Por qué tendría que estar triste, Why should I hermano? be sad, brethren? ¿Por qué tendría que estar Why triste cuando should I be sad? Dios está todo accesible God para is nosotros? accessible to me.
Dios es accesible He's accessible cuando tú eres accesible a when Él. you are accessible. Pero cuando tu alma se But cierra, when you're so close, tus temores aumentan, your tu fears inseguridad increase, crece, your insecurity increases. porque le cierran el corazón, le Because they cierran close el alma a their Dios heart, their y souls. quieren resolver. And they want Esa to alma quiere resolve. seguir That soul controlando, wants to keep controlling, tener dominio. to have dominion. ¿Para qué? What for? Para verse destruida. To see themselves destroyed? Entre más rápido se humille su The alma y faster mi your alma, soul submits, más and mine, pronto veremos su gloria y su we poder. will see His glory and His Y su power. poder, hermanos And His míos. power, brethren. Pedro caminó, Peter walked pero en el momento que hizo eso, quitó sus moment he ojos de turned Dios, de Jesús, his eyes from se Jesus, hundió. he drowned. Ya no confió. ¿Por He qué didn't volteó trust. hacia las Why olas, did he hermano? look to the waves, brethren? ¿Por qué? Why? Su alma, ¿verdad? His soul. Miedo. right? Ahí Fear. viene, ahí viene. It's coming. Su alma His soul. quitó su confianza de He took Dios. his trust away Confió from en God. esto, He trusted in this, en las adversidades, en in sus the emociones, adversities, en his sus emotions, sentires, his feelings, y se hundió. and he drowned. Y gritó, He sálvame, cried out, Jesús. "Save me, Sálvame, Jesus, Dios, de save esta". me, Lord. Jesús extiende la mano y lo Jesus levanta extends his hand and y brings le him dice, out. He ¿por qué says, dudaste "Why did you doubt que yo soy Dios? that I am God? ¿Por qué? Why?" Las circunstancias nos hacen dudar de The Dios, circumstances hermano. make us doubt from God. Eso es terrible. That is terrible. Hay que aprender una We cosa. need to learn one thing. Lee un versículo Read a Bible verse. y ejercítate, así como cuando te quieres And poner bien exercise fuerte en tu it. cuerpo, también Like ponte you want fuerte to en tu be strong in espíritu. your body, become strong in your Practica la spirit obediencia. for the obedience. La palabra es clara. The word is clear. Medita en mi palabra de día y de Meditate on noche my word day and night. para que prosperes en todos So tus you're caminos y prospered todo in te all your saldrá ways bien. and everything will work out. Practica una, hermano, practiquemos y Let's experimentemos. practice. Let's Probemos si experiment. esto es verdad Let's test if para this que is no true, te cuenten otros. so that others don't have to tell you. Tenemos acceso a Dios. We have access to God. Probemos a Dios. Let's test the Lord. Probemos la palabra. Let's test the word. Probemos esto, hermano, Let's test it, brethren. para que tengas tus so propias that you have your experiencias own experiences. y que no te cuenten las de and that you're not otros. told only of others. Dios quiere revelarse God wants to reveal a himself todos. to us. Voy a all. terminar, hermanos míos. Dios solo espera God only asks que el vaso esté listo. for the vessel to be ready. Moisés se llevó 40 Moses, años para it estar took him listo. 40 years to be ready. Estar listo significa, To be hermano, ready meaning entender. to understand. Uno puede oírlo de palabra, We can hear about pero words, llevarlo a la práctica, but si to take todavía it to no ha sido uno practice, tratado, if they haven't been trained. uno quiere con el... No sé We cómo want explicar it. eso, I don't know how to explain it. pero mientras no esté el proceso que As debe long as tener la persona, The process the person has to have, no funciona, hermano. it does not work, brethren. Moisés se creía ya Moses listísimo para eso, Thought he was ready. y no, He wasn't. hasta que ya no tuvo fuerzas. Until he had no more strength, Entonces le sirvió a Dios. then he was useful for God. Porque cuando Dios te llama, Because when God calls Él you, no espera usar tu he fuerza. doesn't expect to use your strength. Dios espera usar tu He obediencia. expects to use your Entre más obedience. fuerte eres, más The stronger desobediente you are, the more eres. disobedient you are. Entre más fuerte te The sientes y que stronger tú, you feel like you can, más desobediente le es al the Señor. more disobedient you are Porque to la the Lord. obediencia viene en la Because humildad. obedience comes through Cuando ya no te sientes nada, when you feel like you're nothing, entonces empiezas a obedecer. then you begin to obey. Por eso Dios trató a Moisés así. This is why God does this. Así que aprendamos, hermanos. Let's learn. Seamos sencillos. Let's be simple. Reconozcamos que Dios Let's es Dios. recognize that God is Y su God, deseo es hacernos o His quiere desire usarnos a todos. is to do good Pero to debemos us. rendir nuestra voluntad a Él. We must surrender our will to Him.
algo más. Cuando Dios nos da una palabra, también se encuentran God algunas us a circunstancias que pueden bloquear eso. There's circumstances that can block it. La rendición de nuestra voluntad The surrendering of our will, batalla con struggles los pretextos que da el alma. with the excuses the soul gives. Cuando la persona empieza When the person a ponerle begins atención, es que to pay hoy es attention, tal cosa, tengo que to hacer tal hear cosa para el one Señor. thing, I have to do this for the Lord. Pero es que, pero But cuando empieza a this- salir eso, when that comes out, esa alma no está en el nivel que that debería soul estar. is Debería not in the estar level it should disponible. be. They need to be Pero cuando available. empieza a poner peros en But su when they have mente, excuses in their minds, no va a obedecer. they Y will si not obedece, obey. And if they obey, lo va a hacer they will incorrectamente. do it incorrectly. Lo va a hacer de mala gana. They will do it not wanting to. No debemos We oír should not nuestros sentimientos Listen to our feelings, ni nuestros deseos nor desires. cuando estás frente a Dios. When you are before Cuando God, estás frente a la palabra, when you're before His haz que Word, tu alma se calle. make your soul to be Tus quiet. sentires, Your feelings, lo que sientes, what you feel, cállalos. make them be Tú tienes quiet. que oír a Dios You have to hear God y entender lo que te dice and understand what He says, y lo que te diga. what He Tienes tells que you. hacerlo tal You need to do cual it just te lo ha dicho, as He tal said, cual está escrito. just as it's written. Entonces tú habrás sabido Then you will que know verdaderamente obedeciste that a truly Dios. you obeyed God. Y va a ser tu primera It ocasión will be your first que occasion. puedes decir, Or hoy you can caminé say, con Dios, Today, hoy caminé con Dios. I walked with God. Así practicó Enoch This is how Enoch practiced 300 años, día tras día, daily, en cada momento de su vida in diaria. each moment of his daily life. Siempre cuidó Always he took care de of hacer lo que Dios le to dice en do su what palabra. God told him in His Word. Caminó He Enoch walked. con Dios 300 Enoch años y walked Dios se lo 300 years llevó. with God, and God took him. Caminemos con Dios, Let's mis walk with amados. God, brethren. Practiquemos. Let's practice. Dios quiere usar a God wants todos. to use everyone. Yo quiero que los use a I todos, want hermano, God pero a to use todos. everyone, No solo que los use, quiero verlos not just to use you, but felices, I want to see you happy, contentísimos, so happy, llenos del Espíritu Santo. full of the Holy Spirit. Es nuestra oración This is our y prayer. nuestro ruego a Dios. What Así we que ask mis the Lord. hermanos amados, Therefore, brethren, yo quiero orar we'll pray para pedirle a Dios, hermanos, to ask the que Lord nos dé ese ánimo, ese to deseo, give esa us this decisión. desire. Cuando decidimos, When we a decide, veces lo hacemos como, we do it. ¿cómo digo? Decidimos muy rápido, We decide too quickly. pero cuando va a hablar con Dios, piense But when you bien. go speak to God, El precio es alto. the price is high. Santificar a Dios va más allá To de nuestra sanctify comodidad. God goes beyond our commodity. No importa nuestra comodidad cuando It nuestra doesn't matter prioridad es obedecer a For us to Dios. be comfortable when we need to be Eso ya holy. no tiene importancia. It doesn't have importance, the Yo he comfortability. considerado en mi vida I personal, consider my personal life ahora, now, no hay cosa más grande there's not para one mí thing en mi greater vida for ahora. me in my life right now Nada es más Nothing. grande que obedecer. than obeying. Nada es más grande Nothing en is mi greater vida in para my mí life for me que obedecer a Dios. than to obey God. Todo lo demás Everything else, no tiene mucho sentido. it doesn't have much sense. Es hermoso, hermanos. It's beautiful, brethren. Pero es hermoso. Beautiful. Usted haga lo que deba hacer. You do what you must. Yo no quiero decir tiene que hacer tal cosa. Hermano, say you have to usted do. conoce su mente, su You know corazón. your Usted mind, your decida heart, and you si decide. quiere honrar a You Dios. want to O si honor lo the está Lord. honrando, qué bueno. No que, Or if you're no que lo esté honoring deshonrando. him, that's good. Usted conoce su mente y su corazón. Dios You quiere know your mind and your que heart. voluntariamente cada God uno wants us to willingly, en las áreas que in the hemos o areas estamos that we are desobedeciendo, disobeying, debiéramos de we need to obedecer.
obey. En cada área en la cual Each hemos area o estamos desobedeciendo, we have nuestro deber disobeyed, debiera our de responsibility should be obedecer. to obey, Porque eso es because that is amar a Dios con toda to la love mente, God with all your con toda el mind, alma, con todo el all your corazón, soul, con toda la fuerza. with all your Ese es heart, el and with all your strength. principal mandamiento. This is the first commandment. Si cumples este, If you fulfill va a this ser one, pan comido los que siguen. the rest will be easy. Oremos. Let's pray.